El trabajo representa un intercambio de energía entre el sistema y su entorno. La definición mecánica del trabajo o del trabajo mecánico conocemos como integral de la fuerza por el diferencial del desplazamiento, ¿no? Como un producto escalar entre el vector F y el desplazamiento, entre una posición inicial XY hasta una posición final XY. Bien, a partir de esta ecuación nosotros también podemos encontrar esta ecuación más conocida en termodinámica que utilizamos como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Nosotros tenemos nuestro sistema, como en este caso, un cilindro émbolo que utilizamos en termodinámica, y el sistema puede expandirse, es decir, puede incrementar su volumen. Entonces, el trabajo vendría a ser positivo, ¿no? Ese es el trabajo en termodinámica, ¿no? O también el sistema comprimirse y el sistema realizar trabajo sobre, o el entorno realizar trabajo sobre el sistema, ¿no? Eso también vendría a ser un trabajo negativo porque disminuye el volumen. Al utilizar esta ecuación, tendría un signo negativo. Bien, este es el trabajo entonces, que el trabajo se manifiesta, siempre aclarar, en la frontera del sistema. Es decir, nuestro sistema ha sufrido un cambio, es decir, ha aumentado su volumen o ha disminuido. También es importante el criterio de signos para el trabajo, ¿no? Se considera el trabajo realizado por el sistema positivo, ¿no? Cuando aumenta el sistema, el volumen. O el trabajo es negativo cuando se realiza trabajo sobre el sistema, ¿no? El entorno realiza trabajo sobre el sistema, eso entonces decimos que es negativo. Bien importante también decir que el trabajo es una función de la trayectoria, es decir, depende de la trayectoria cómo ocurre este proceso, al cambiar de su estado inicial y, como siempre manejamos, hasta un estado inicial F, ¿no? Importante la representación gráfica del trabajo, como tenemos aquí, integral de P por dB, ¿no? Nosotros llamamos el trabajo de frontera, este trabajo, ¿no? El trabajo cuando la frontera del sistema sufre un cambio, entre un cambio de estado 1 a un cambio de estado 2. Y representamos de esta manera el trabajo aquí como el área bajo la curva. Diagrama presión contra el volumen. Si la presión externa es constante, el trabajo es esa presión por el cambio de volumen, ¿no? La presión externa también aquí constante. Puedo representarlo de esta manera, ¿no? La presión inicial, esta es la presión contra la que se realiza la expansión, digamos, ¿no? La expansión con presión. O la presión también variable, ¿no? La presión externa varía con la presión de la sustancia, ¿no? Va variando y podemos tener de esa forma. Bien, pero el trabajo tenemos la ecuación general en termodinámica como integral de P por dB, ¿no? Esta vendría a ser la presión contra la que se expande o comprime. Bien, otras formas de trabajo. Tenemos el trabajo, aquí, el trabajo eléctrico. Si yo tengo mi cilindro émbolo y yo tengo aquí, por ejemplo, una resistencia donde tengo un calentamiento eléctrico, ¿no? Y el sistema va, debido al calentamiento, hay una entrada de trabajo, ¿no? Ese trabajo, entonces, ¿cómo calculamos? De esta manera. Delta V, en nuestro caso, es la diferencia de potencial. Es la diferencia de potencial suministrada por la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica I en amperes y el tiempo transcurrido. De estas tres variables, entonces, depende el trabajo eléctrico, por supuesto, en unidades de Joule. Y ese es el trabajo de frontera integral FDX, ¿no? Que hemos aprendido, pero el trabajo eléctrico podemos utilizarlo simplemente con esta ecuación. Es la diferencia de potencial, entonces, que ha sido aplicada a esta resistencia que tiene un calentamiento, ¿no? A esto llamamos una entrada de trabajo eléctrico, ¿no? Podemos representarlo de esa manera, ¿no? Ese trabajo eléctrico puede ocasionar un calentamiento, ¿no? Y una expansión también en la frontera, ¿no? Entonces, en este sistema podríamos tener dos tipos de trabajo, de frontera y aparte del trabajo eléctrico.
También una magnitud que utilizamos en termodinámica importante, lo que es la potencia eléctrica. En nuestro caso, la potencia es el trabajo sobre el tiempo, o delta B sobre delta B por I, ¿no? Si yo divido este trabajo sobre el tiempo, me queda, se simplifica el tiempo y me queda simplemente diferencia de potencial por la intensidad de corriente eléctrica. A eso vendría a ser para nosotros el trabajo eléctrico. Y la potencia eléctrica en este caso, ¿no? La potencia, hacemos referencia, colocamos un puntito aquí al trabajo, ¿no? W con un punto. Esa es la potencia por unidad de Joule, por unidad de tiempo, Joule sobre segundo, que equivale al Watt en el sistema internacional. Importante también otro concepto de trabajo, lo que es el trabajo contra un resorte. Yo tengo ahora un cilindro émbolo. Vamos a suponer que este es el estado inicial. Y esto, debido a los cambios en el sistema de un estado inicial, va a expandirse una delta X. ¿Sí? Tomando en cuenta de aquí, del estado inicial a un estado final. Entonces se ha expandido contra un resorte. Entonces el trabajo podemos calcular contra el resorte de dos formas, ¿no? Calculando el área bajo la curva, ¿no?, de la expansión. En primer lugar, tomamos en cuenta cuánto se ha expandido, desde X1, posición inicial, hasta la posición final, ¿no? Entonces tenemos, sí, un trabajo de frontera debido al desplazamiento, y adicionalmente hay un trabajo debido a al resorte que va aumentando por la fuerza de oposición del resorte, ¿no? Entonces es mayor este trabajo, porque es la suma de estos dos. Y como conocemos de la definición del trabajo de un resorte como integral de F de X, y tomamos en cuenta que la fuerza es contra un resorte lineal, entonces para un resorte lineal, la fuerza es la constante, K en este caso es una constante lineal del resorte, por el desplazamiento en X, ¿no? El desplazamiento X que ha sufrido ese émbolo, ¿no?, desde el estado inicial. Al hacer la integral podemos calcular de esta manera el trabajo del resorte. Solamente esto vendría a ser el trabajo del resorte, ¿no? La constante y el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial al cuadrado, ¿no? Esto se obtiene al hacer esta integral justamente. Bien, entonces este es el trabajo del resorte. Es un trabajo adicional, aparte del trabajo de frontera que sufre el desplazamiento, contra la presión inicial, diremos, ¿no? Aquí tiene una presión inicial. Y la presión va aumentando, igual que la fuerza, como está aquí, ¿no? La presión es la fuerza sobre el área. La fuerza va aumentando a medida que se desplaza. Por lo tanto, la presión también va aumentando por la definición de presión, fuerza sobre área. Esto respecto al trabajo contra un resorte. Tomar en cuenta también que podemos calcular el área bajo la curva en un diagrama presión-volumen con sus presiones inicial, presión final, va aumentando la presión, desplazamiento inicial y desplazamiento final. También podemos usarlo de esa manera para el cálculo del trabajo contra el resorte. Otro tipo de trabajo importante, trabajo de flecha o trabajo de eje rotatorio llamamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí ahora un eje rotatorio donde se va a colocar dentro de un cilindro émbolo, vamos a suponer, ¿no? Entonces se está suministrando un trabajo de eje rotatorio, es decir, podemos colocar un eje rotatorio con una hélice dentro de un cilindro émbolo, y ese es el trabajo entonces que se va a suministrar a mi sistema, ¿no? Bien, entonces este trabajo, ¿cómo lo calculamos? Nosotros sabemos que el momento de torsión aplicado a un eje rotatorio es la fuerza por el brazo, ¿no? El brazo es el radio y la fuerza es la fuerza que hace girar este eje justamente, ¿no? Y el torque aplicado es fuerza por el brazo. Aquí está. Si nosotros reemplazamos aquí F por R, F es el torque sobre R, podemos encontrar, aquí está el trabajo, ¿no? Vamos a suponer que la fuerza es constante y vamos a suponer que X, este X va a ser el desplazamiento, ¿no? X desplazamiento.
el desplazamiento es 2πr. Una vuelta es 2πr por la cantidad de vueltas. Ese vendría a ser el desplazamiento, entonces, de ese eje rotatorio. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular ahora el trabajo. Entonces, la fuerza, que es esto, el torque, que es 2πrn, aquí está, por el torque, ¿no? Ese es el desplazamiento por el torque. Torque sobre R, esa es la fuerza. Bien, eso es entonces lo que nosotros tenemos, fuerza por desplazamiento. Y simplificando la R, 2πn torque, ¿no? Ese es el trabajo de eje rotatorio. 2πn, ¿no? N es el número de revoluciones que da este eje, ¿no? Justamente este motor, podríamos decir, ¿no? Este motor que transmite un trabajo rotatorio, ¿no? Que hace girar un motorcito. Bien, también se puede utilizar N punto, que es las revoluciones por minuto, ¿no? ¿Cuántas revoluciones por minuto da este eje rotatorio, ¿no? Con esto podemos ver estos diferentes tipos de trabajo para tomarlo en cuenta en el análisis de los procesos en termodinámica.